que capaz es mejor. Sepan disculpar estos minutos de silencio, pero bueno, no se puede hablar mucho acá en la calle. Tema de gas, regulador pinchado, perdiendo gas en la vía pública. Así que bueno, cambiándolo, tenía uno en el taller ahí que me había sobrado de una instalación, si bien estaba funcionando bárbaro, pero bueno, no está aprobada la marca, entonces bueno, no se puede presentar con ese regulador. El cliente me dijo que me lleve todo lo que consideraba que ya no servía y bueno, para sacar del paso a este cliente sirve, dado que bueno, el que tenía es el directo, el modelo viejo de reguladores, y estaba perdiendo mucho gas en la vía pública. Y bueno, ya la denuncia era inminente, dado que los vecinos le avisaron y parece que no tiene muchos amigos y hay que solucionarlo rápido. Entonces, hoy en día un regulador Salustri está cerca de 29.000 pesos. Está bien, los gasistas por ahí tenemos algún descuento, la casa donde compramos siempre, pero al público está esa plata y se complica por el tema de cómo está la economía, ¿no? Si se quedaron hasta acá, estoy ajustando pilar en el muñeco que armé para montar el regulador, porque bueno, es un regulador modelo, es un medidor modelo antiguo y viene con roscas de 1 pulgada, no de 1,25 como los reguladores nuevos. Si se quedaron, me escuchan hablar. Lo que pasa es que bueno, no podía hablar mucho porque los vecinos, el hombre, el dueño de la casa, no quiere que se entere mucho de la situación que tuvo del tema del gas, porque bueno, ya como dije, le advirtieron que iban a llamar a Gas Natural, le iban a cortar el gas. Así que lo estamos cambiando rapidito. Si cae la cuadrilla, presentamos matrícula y bueno, haciendo tareas pertinentes. Siempre tengan cuidado donde les queda esta arandela de goma, esta guarnición, esta empaquetadura, este sello, como le quieran llamar, porque no se consigue fácil. Lo hicieron de una medida que prácticamente obliga a comprar uno nuevo. No es el caso, pero bueno, por ahí cuesta mucho conseguir. Para este caso siempre teflón de alta densidad. Porque si el teflón es el común, van a gastar todo el rollo. Bueno, al amigo Franco seguro va a objetar que estoy usando sellarroscas verde en lugar de amarillo. Bueno, ya me echaste mal de ojo, se me cayó el teflón. En lugar de amarillo, simplemente lo estoy usando para que el teflón se fije a la rosca. Después le pongo pintura epoxi arriba, Franco, no te preocupes. Agrega 30 años conmigo.
Esta quedó en la caja debo haber estado acomodando las herramientas o haciendo alguna charlita y quedó en la caja porque esta llave ya no sale del taller. O sea, es mucho el valor afectivo que le tengo. Muchos años conmigo, mucha experiencia juntos, y perderla o que la encuentren antes que se pierda me dolería mucho. Buen día, ¿cómo le va? ¿Estás arreglando? Cambiando el regulador. Ah, muy bien. Si no salió olor acá. ¿Cómo anda, Antonio? ¿Qué lo parió, viejo? ¿Qué pasó? Te bajan la caña que da miedo. Hoy en día está todo haciendo. Prepárese un poquito de agua con detergente. Vos sabés que me fui a comprar pescado. Sí, Allá me lo cobran 2.700 pesos. sí. Y acá 3.600 pesos. Una diferencia terrible. Yo digo una diferencia de 200, 300 pesos. Sí, Bueno, puede ser. claro. Pero más de 1.000 pesos de diferencia, viejo. Está complicado hoy en día. Vamos a necesitar un poquito de agua con detergente. Agua. Con detergente.
está listo. ¿Eh? Está abajo de todo.